Información independiente. Opinión independiente. Quedó para el próximo año. 2023. Se había anunciado el 1 de junio. Para quienes no lo recuerdan, el presidente en la cuenta pública del 1 de junio anunció un acuerdo de seguridad, o por la seguridad, y el cual dijo estaría antes de fin de año. Mira, se hicieron todos los esfuerzos. Algunos optimistas en el gobierno pensaban que podía concretarse hoy día, ¿no es cierto? Pero eso se fue estirando. Hubo además, recordemos, una serie de indicaciones, mociones que se fueron presentando, algunas que eran de fácil trámite, pero lo que se vio particularmente en la última jornada es que hay diferencias profundas sobre algunos puntos de este acuerdo de seguridad. ¿Por qué? Porque este acuerdo de seguridad incluye, entre otras cosas, proyectos de ley. Y hay algunos proyectos de ley, de los cuales ya se ha hablado anteriormente, que en su momento cuando se los mencionó, generaron rechazo entre algunas figuras del oficialismo. Sí. Entonces, claro, este acuerdo por la seguridad, por ejemplo, incluye algo en materia de una nueva ley o una reformulación de la ley antiterrorista. Bueno, pero hay algunos parlamentarios, por ejemplo, o algunos sectores del oficialismo que no quieren una ley antiterrorista, que no quieren que el concepto de antiterrorista, digamos, esté, por así decirlo, legalizado. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Hay otros. Y por otro lado, lo que está ocurriendo es que la oposición, la actual oposición, lo que ha hecho, claro, es aprovechar el espacio, bueno, la política tiene algo de esto, ¿no? Y tratar de imponer determinados puntos que ellos han levantado en el último tiempo, no solo un estado de excepción acotado en la macrozona norte, sino otros puntos, digamos, en esta agenda de seguridad. Ahora, es un tema complejo porque es amplio, no se trata de uno o dos proyectos de ley, es más integral. Ahora, el gobierno dice que la próxima semana se va a avanzar más, pero ya no se cumplió con el plazo que en algún momento se estipuló. También la ministra puede hacer todos los esfuerzos y hemos visto que han sido maratónicas las jornadas de trabajo en cuanto a la comisión. Uno podría decir, podrían haberlo hecho a inicio de mes. Claro, podría haber sido, habían otras urgencias también, que lo que algunos llaman los delivery que tiene la moneda, que son las urgencias, la emergencia, y que no salen de ahí, que cuesta poder tomar la agenda más profunda, que sería esta, por ejemplo. Pero el presidente va a un canal de televisión el día de ayer, a un programa en un canal de televisión, en Vía X, y habla de los indultos. Y eso evidentemente tensionó todo lo que hoy día podría, si es que había un asomo de una posibilidad por parte de la ministra Toá de llegar a un acuerdo, sobre todo con sectores de oposición. El tema de los indultos a los denominados responsables de la violencia o de los hechos de violencia que se originaron en el contexto del 18 de octubre terminó por echar abajo cualquier posibilidad de diálogo. O sea, si antes había algún sector político que de oposición o de centro, llamemos también del centro político, de la centroizquierda, que pudiera dar un gesto de decir ya aprobemos este paquete de medidas, eso hoy día fue imposible, después de las declaraciones del presidente el día de ayer. O sea, los indultos no ayudaron a lo que quiero decir. La decisión del presidente de hablar y de mencionar eso no ayudó, dificultó el trabajo de la ministra Toá también en la misma mesa. Ahora, recordemos que una promesa de campaña. Por otro lado, el presidente no puede decirse. Ahora, también yo creo que también este acuerdo es muy amplio. O sea, tiene muchos flecos y por cada uno de ellos, digamos, algún sector o algún parlamentario puede agarrarse, digamos, para decir sí o no. Ahora, esto es la política. O sea, estamos presenciando un ejercicio que probablemente sí puede que demore un poco más, pero si se concreta, yo creo que puede ser un punto muy, muy relevante para la actual administración, por cómo partió, por cómo ha estado y además por otra cosa. Porque el tema de la seguridad, yo no diría que fue despreciado por el actual oficialismo, pero no estuvo nunca entre sus prioridades. Esa es la verdad. Por lo menos ni siquiera cuando era oposición. Y hoy día, ante la urgencia de cómo se ha instalado este tema, claro, lograr un acuerdo que en cierta medida responde a esta urgencia podría ser muy, muy relevante.
Es una oportunidad, y lo dijimos acá mismo, lo hemos dicho varias veces, es una tremenda oportunidad del desastre causado en materia de seguridad en el último gobierno, tanto durante la administración de Sebastián Piñera, que también hay que decir no lo dejaron avanzar en el Congreso con algunos proyectos que ahora se le está dando urgencia bajo esta administración. Claro, pero que cuando eran oposición y lo presentó Víctor Pérez o Rodrigo Delgado, en su minuto Andrés Estado, se los rechazaban en el Congreso. También hay que ser justo desde ese punto de vista. Hoy día todos se dan cuenta que muchos de esos proyectos sí pueden colaborar o sí contribuían a la eficacia en el combate del crimen organizado. Bueno, porque esto también es la evidencia de un cambio en el discurso gubernamental, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir, ya, termina el año, este gobierno no cumple un año de ejercicio, pero si uno hiciera un listado de las prioridades con las que asume en marzo, incluso a partir del propio discurso, digamos, del presidente Boric al asumir, y uno mirara el listado de las prioridades hoy día, hay varias cosas que han cambiado. Pero el presidente lo ha reconocido, porque técnicamente, claro, es otra cosa con guitarra cuando se está en el poder desde el punto de vista de la administración, y él lo ha reconocido. Esto no es ni siquiera una crítica, y está bien que lo reconozca. Porque para poder avanzar, claro, hay que reconocer algunos puntos. Ahora, las deficiencias son evidentes, ¿no es cierto?, en materia de seguridad. Sí, pero yo creo que hay algo que cruza dentro de lo evidente, que puede, y esta es mi opinión, cruza el acuerdo, que tiene que ver con la cultura que hay en el Ministerio Público, en las policías, en el Poder Judicial, en la clase política, de cómo realmente se trabaja para mejorar los flujos de la función policial, de la función investigativa, que contesten los sistemas de emergencia, porque claro, podemos hacer un montón de transformaciones, pero si el 134 de la PDI, el 133 de Carabineros se demoran en contestar, ya robaron, asaltaron, mataron, o qué sé yo. O sea, no sé si me explico. También aquí hay un cambio cultural. Hay un problema hay un problema de la respuesta del Estado, hablemos del Estado, ante la delincuencia. Digamos, una respuesta ante el ciudadano afectado por la delincuencia. El ciudadano que se ve afectado por la delincuencia, y nos van a empezar a escribir inmediatamente al WhatsApp, el ciudadano que es víctima de un hecho delictual no encuentra por parte del Estado ni acogida ni una respuesta pronta. Y muchas veces... Tú puedes saber dónde está. Y muchas veces ni siquiera encuentra una respuesta, sino simplemente le dicen ya, su caso se archiva y punto. Eso es cierto. Y el problema es que cuando eso ocurre, bueno, se ha hablado tanto, ¿no es cierto?, de la impunidad. Bueno, eso también, digamos, genera un espacio, una sensación de impunidad muy, muy grande. Y también una especie de desafección inevitable de los ciudadanos con sus instituciones. Cuando tú tienes instituciones que... Después veremos por qué, ¿no es cierto? Está el tema de la capacitación, recursos, ya, pero instituciones que no responden, hay una desafección evidente que ocurre con las instituciones por parte de la ciudadanía. ¿Cuántas veces nos escriben auditores, ¿no es cierto? Mira, me robaron la camioneta, hice la denuncia, nunca me citaron, no, nunca me citaron. Y después me llega la comunicación, notificación, digamos, a la fiscalía que se cerró. O te roban hoy día las tecnologías en general ahora vienen con GPS. Te las roban, tú sabes, en este minuto no sabes dónde está el computador, el teléfono, el etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie hace nada. Bueno, entonces igual es frustrante, sí, y te puede llegar a dar, y uno puede entender esa rabia acumulada desde el punto de vista de la frustración, porque no es solo que te roben un equipo para una persona que trabaja todo el día, sino que son tus horas de trabajo que tú, con todo el trabajo, con esa plata, la ahorraste, lo que sea, con crédito, pero que tú la invertiste y te vienen y te la roban. Mira, puede haber otra explicación, que no es que no se haga nada, sino que simplemente el sistema está desbordado. O sea, son tantos los requerimientos que ya las instituciones no son capaces de responder. Yo creo que lo que es muy grave cabeza. También. Me refiero, cuando digo cabeza, falta un poco más de... Porque finalmente estas son organizaciones, si uno se pone a investigar el uno a uno, claro, van a faltar manos. No, yo me refiero a la respuesta ante la ciudadanía, porque el reclamo, ¿no es cierto?, de que finalmente te sientes un poco desamparado cuando te ocurre esto. O sea, sientes que no hay respuesta. Claro, probablemente hay una manera de abordar la criminalidad que, como tú dices, es uno a uno y no mirando qué organizaciones hay detrás. Pero el hecho evidente para el ciudadano es que, bueno, si algo me pasa, quizás no pase nada también. O sea, si algo me pasa a mí, como respuesta a esto, quizás no pase nada. Y está la otra parte. Por eso digo, no es por ponerle pelo a la sopa, y es bueno entenderlo.
un guardia de seguridad municipal en la región de O'Higgins detiene a un ciclista, el ciclista que había robado. Esa persona que iba arrancando en una bicicleta la detiene el guardia queda preso y el ciclista queda libre, que había robado y que las cámaras de seguridad sí lo revelaban. O sea, el sistema garantista también, que me imagino que forma parte también del debate de la agenda de seguridad. Sí, claro, deja muchos intersticios por donde pasan cosas así, digamos, de finalmente personas terminan siendo liberadas casi, no por un resquicio, pero por un problema de formulación casi, ¿no? O sea, esa persona el caso típico, ¿no es cierto? Un procedimiento donde a una persona se le encuentran armas, pero resulta que no se justifica que se le haya detenido para revisar lo que pasó, ¿no es cierto?, el portamaletas de ese vehículo. San Antonio. En San Antonio. Iba con un arsenal, poco menos, en el portamaletas. Pero como no había una orden de registro. Carabineros no dio lo registrado. Y por lo tanto no pasa nada. Aunque lo encuentren, no se cumplió el protocolo, que era llamar al juez, pedir la orden de registro, aunque haya sido fortuita el hallazgo en el portamaletas. Ya, entonces el acuerdo no se concretó durante esta semana, no se concretó durante este año. Las expectativas están puestas para las primeras semanas de enero, ¿no? Porque eso es lo que dijeron en La Moneda. Y vamos a ver si se concreta, porque es una necesidad. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.